En mi opinión, cuando ingresas al preuniversitario, generalmente a una vocacional, se te plantean dos caminos. Uno es el dedicarte a ser aquí integral, estudiar todas las asignaturas a la vez y lograr obtener el mejor promedio posible para alcanzar la carrera deseada. Este lo definiría como el camino seguro. El otro, sin embargo, es entrar a la preselección. El único requisito que se te plantea para ingresar es tener interés, pues este camino requiere mucho esfuerzo y sacrificio. Mis comienzos en la preselección fueron en 9º grado, cuando entré a la escuela como parte del experimento que se hizo con aquel primer grupo. Recuerdo aquella primera noche en la que llegamos a la escuela, un grupo de estudiantes pasó por las aulas para explicarnos cómo era el sistema de evaluación de la escuela, y también pasaron grupos de estudiantes de las diferentes preselecciones para hacer un proceso de captación de aquellos estudiantes que deseaban ser integrantes de alguna de ellas. Y recuerdo que en aquel momento muchos nos decidimos por eso. Integro la preselección desde el momento en que en el curso de 11º grado gano el evento nacional. Tú vas y te contactas con el entrenador de esa asignatura de tu centro. Ustedes coordinan todo ese proceso. El entrenador, a medida que vaya avanzando, le hace una serie de pruebas y después determina quién puede quedarse y quién no. En 10º grado, la profesora Julia Díaz hace la captación de los estudiantes que iban a formar parte de la preparación para concursos de biología. Yo fui uno de ellos y en ese momento empezó el camino mío con esa ciencia a la que me he mantenido atado hasta el día de hoy. Bueno, entré en la preselección en 10º grado. La profe Julia pasó por el aula a preguntar quiénes eran las personas que querían participar en la preselección y tal. Y bueno, yo me motivé porque siempre me gustó la asignatura de biología. Y la profe pasó y yo me dispuse a hacer. Yo era concursante desde la primaria, lo que nunca había obtenido tan buenos resultados como obtuve en el IPBC, pero ya había ido anteriormente a concursos provinciales y nacionales. Al llegar al IPBC me motiva mucho el ambiente de estudio que hay en el IPBC, la oportunidad de tener buenos profesores que te preparen para estos concursos nacionales. Entonces me motivé y decidí participar, entrenarme y participar en la asignatura de química. Bueno, yo desde pequeño siempre supe que lo mío era entrar estudiar como tal la carrera de biología marina, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces cuando entré aquí me enteré sobre algo que se llamaban las preselecciones. Y bueno, ya que tenía esa aspiración de querer estudiar la carrera como tal, decidí adentrarme en ese mundo y bueno, como tal yo siempre he sido un apasionado por la biología y bueno, creo que ese ha sido el motivo por el que me motivé a poder entrar a ella. Lo que me motivó es que me gustaba mucho el español y no sabía que existían las preselecciones de las humanidades aquí, y cuando hice el concurso la profesora Bárbara Machín me dijo preselección de español y nos reunimos todos. No sé, creo que fue la pasión por el español. Y haber pertenecido a la preselección para mí fue algo muy hermoso. Para mí fue un gran privilegio y aunque hubo momentos en los que sufrí bastante y me estresé, hoy realmente no me arrepiento de haberlo hecho, pues me siento muy feliz de haber tenido la oportunidad de haber participado en aquellos concursos. Es algo muy gratificante, porque cada vez que yo llego a un lugar y digo que soy de mi IPBC, se reconoce, se hace sentir de que vengo a un lugar donde se han forjado personas muy talentosas y el talento es parte de lo que se puede oler a los alrededores de esa escuela. Realmente para mí es algo muy importante, ya que cabe destacar que de la Humboldt hace un largo tiempo no ingresé a el Centro Nacional de Entrenamiento por la asignatura de física, y yo al enterarme de esto fue como otro motivo para el cual pudiera me sentir inspirado. He tenido reconocimiento para mí, para mi escuela, he tenido el placer de conocer a muchas personas importantes de nuestro país en esa asignatura. He podido conocer a los mejores entrenadores de nuestro país, también he podido conocer a diferentes ministros y a personalidades importantes de la educación y de diferentes asignaturas. Mis años de estudio en el IPBC fueron maravillosos y formar parte de la preselección de biología le dio un toque distintivo
y por supuesto es una marca en mí que hasta el día de hoy me pertenece. Algo muy importante porque no todos pueden participar. Primero tienes que hacer a veces unas pruebas y tienes que ser buena. Para mí ha significado bastante desde el punto de vista, o sea, ya que eso me ha permitido superarme personalmente, mentalmente, o sea, principalmente mentalmente y académicamente. Y bueno, para mí ha sido espectacular el hecho de compartir con personas que tienen aspiraciones igual que tú y que de cierta manera u otra la convivencia entre nosotros ha sido bastante buena. Creo que por eso como que me marcó muchísimo y lo voy a seguir teniendo en cuenta, lo voy a seguir recordando, ya si sea que esté yo en el último año de la carrera. Las clases dentro son muy fuertes, hasta tal punto de que el entrenamiento para la sesión de la tarde casi ni existía, pues todas las neuronas las perdías por la mañana. Esto depende de la asignatura. En el caso de química, los contenidos que ahí recibíamos tenían como misma base los contenidos que se impartían normalmente en el preuniversitario, pero a un nivel mucho más complejo en cuanto a la resolución de ejercicio, en cuanto a la comprensión del conocimiento. Las clases bastante bien, de hecho hoy por hoy conservo las conferencias que el profe nos daba, que fueron bastante buenas, bastante instructivas. Él nos enseñó a estudiar bastante, no solo biología, nos enseñó a estudiar bastante y fue bastante divertido todo. Bueno, las clases son bastante fuertes, no cualquiera puede llevar el nivel que se necesita para una preselección, ya que necesitas muchísima constancia y las clases son bastante fuertes, no voy a mentir. Tienes que ser muy atento, los profesores te dan las clases a nivel de, ¿sabes? Como se debería dar en la universidad, porque el contenido es bastante específico, es bastante, vaya, no tiene comparación. El contenido de la clase es para nosotros totalmente diferente a lo que se ve en el aula normal. El contenido que se imparte en la preselección no se asemeja al que se imparte en el aula. En mi caso, en la preselección de biología pude descubrir que el contenido que allí se impartía en realidad era mucho más extenso y profundo de lo que yo creía, ya que iba mucho más a los detalles, encaminado a preparar a una persona que quisiera estudiar una carrera en realidad que estuviese relacionada directamente con la biología. Bueno, ya adentro podrás notar la diferencia de contenidos que te imparten en tu centro de entrenamiento escolar sobre el centro nacional de entrenamiento. Podrás ver que hay temas que son realmente necesarios para algún tipo de contenido específico. Todo depende de las asignaturas por las que hayas concursado. Y realmente había una gran diferencia entre el currículo regular del plan de estudios normal y aquel para el cual teníamos que prepararnos los estudiantes que participábamos en concursos. Nos aprendíamos rutas metabólicas, nos aprendíamos clasificaciones de organismos y procesos biológicos que estaban a nivel un poco superior al de estudiante común de preuniversitario. A tal punto que cuando empecé mi carrera en los primeros años, muchos de los contenidos que me impartían en las conferencias universitarias ya era algo que yo conocía precisamente por esos años de preparación que dediqué a la biología. El entrenamiento nacional se puede decir que es una etapa dura, es una etapa donde el contenido se va complejizando cada vez más, donde los contenidos son totalmente nuevos a lo que tú puedes estudiar autodidactamente, como fue en mi caso, donde se va muy por encima de lo que pudiera haber estudiado en algún libro de texto. En el entrenamiento nacional, el sistema de estudio es un poco diferente, ya que como tal se nos distribuyen temas para que nosotros hagamos disertaciones sobre ellas y pues tengamos un método de autopreparación y también de compartir contenidos entre compañeros. Yo recuerdo la preselección nacional como una de las mejores etapas de mi vida. Allí conocí personas maravillosas y muy inteligentes de toda Cuba que habían entrado a la preselección por las distintas asignaturas de ciencias básicas. También es un orgullo saber que que fuiste escogido, que fuiste de los que mejor resultado alcanzó en el concurso nacional y por lo tanto estás allí y tienes la posibilidad de conformar el equipo Cuba que va a participar en las Olimpiadas. No es menos cierto de que el principal problema, la principal preocupación de todo alumno concursante en cualquier asignatura es el tema de llevar las cosas de la preselección y llevar las cosas del aula.
esa fue mi principal preocupación, esa fue la principal excusa para yo no querer entrar en la preselección a nivel provincial en el IBC, en 10º grado. Y la preocupación que llevé a rastro durante todos los años de preuniversitario. Ya cada vez, o sea, a medida que pasaba el tiempo se iban haciendo menos. Realmente llevar la preselección en el aula es muy difícil. Generalmente estudiaba para el TCP días u horas antes, porque la preselección me ocupaba mucho tiempo. Un problema que viví realmente, porque no solamente los turnos de clase y la preselección, en el tiempo del concurso nacional teníamos los TCP, o sea, los trabajos de control parcial, y realmente fue algo arduo porque tenía que estar prestando atención a las clases, estudiar para el concurso nacional, estudiar para los TCP, y realmente fue algo que me tuve que sacrificar bastante, pero todo tiene su propósito. Al principio es difícil, porque cuando dejas de dar clases para asistir a una preselección, tú dices, ¿y qué hago con las clases, con las preguntas escritas que se me juntan? Y es algo que te tienes que acostumbrar y acomodar. Cuando tú te acostumbras y acomodas, lo sobrellevas bien, pero es un poco complejo, porque tampoco tenemos el tiempo para poder hacerlo y es complicado. Cuando entras a una preselección tienes que saber llevar ambas cosas. Tienes que sacrificar algo para poder dedicarte a ello. Normalmente nosotros los estudiantes de preselección lo que hacemos es, por supuesto, ser constantes en lo que es la preselección como tal, sin dejar de lado la escuela, por supuesto, o sea, lo que tiene que ver como tal con las clases que te imparten en la misma aula. Lo que yo hago personalmente es, por ejemplo, si estoy bien en un contenido, vamos a suponer que estamos hablando de química, si yo estoy bien en el contenido, siento que no van a dar nada nuevo, y con la autorización del profesor lo que hago es salir del aula y ponerme simplemente para la preselección, porque como ya dije anteriormente, hay que saber sacrificar las cosas, porque tienes que saber cuándo tienes que dedicarte a lo que te dan en las aulas normalmente o a lo que tienes que dedicarte como tal a la preselección.